Actualmente es bien conocido el objetivo de los estudios universitarios: prepararnos teórica y burocráticamente para conseguir empleo. Generalmente estudiamos carreras universitarias por la supuesta promesa futura de no morirnos de hambre, ya sea por presión social, por influencia de nuestros padres o por la ideología dominante. Y aunque hay valientes que estudian carreras sin pensar en su salida laboral, no suele ser la regla. Evidentemente, este objetivo actual es correspondiente a nuestra época, pero en un principio, la educación universitaria tenía otros fines. ¿Cuáles eran estos fines? Veámoslo. La universidad, como es conocida actualmente, ese centro o establecimiento donde se imparten clases de educación superior y que se otorgan títulos que certifican el aprendizaje, tiene sus orígenes en la Europa medieval. Aunque por consenso de la UNESCO, se ha aceptado que la primera universidad es la Universidad de Al-Qarawiyyin. No soy árabe, no trataré de decir el nombre árabe. Fundada en el 857 después de Cristo en Marruecos. Esto no significa que no hayan existido instituciones de educación avanzada antes. Ya Platón y Aristóteles tenían sus propias escuelas, la academia y el liceo, pero estas no otorgaban títulos y mucho menos eran reconocidas en otras regiones. Desde el punto de vista occidental, la primera universidad fue la de Babilonia, fundada en 1088 después de Cristo. Estas universidades europeas nacieron como la mezcla de dos gremios, el de educadores y el de estudiantes, quienes tenían la misión compartida de impartir enseñanza a unos y a aquellos recibirla. O sea, básicamente había sujetos que querían aprender y sujetos que querían enseñar. Ambos se juntan para satisfacer esta necesidad intelectual. Y por supuesto, no había ni la mitad de materias que existen ahora mismo, porque para empezar no había división entre ciencias exactas y ciencias sociales. La palabra universidad viene de la mezcla de versus, que significa hacia, y uno, que significa unidad. Es decir, la universidad busca la totalidad de los saberes que se acerquen a la verdad, lo que sea que eso signifique. Ese fue el objetivo de las universidades en un principio: compilar los diferentes saberes generales para que el estudiante se acercara a este concepto llamado verdad. Ah, la verdad. Muy sabio, ¿no? En esas primeras universidades se estudiaban las artes liberales: la matemática, la geometría, la música, la astronomía, que estas cuatro formaban el llamado quadrivium. Y también se estudiaba la retórica, la gramática y la lógica, que estas tres juntas formaban el trivium. Estas materias, que en total son 7, son las llamadas artes liberales, porque, de acuerdo con ideas antiguas, eran las necesarias para que un individuo actuara con libertad y por ende estuviera encaminado a encontrar la verdad. La evolución histórica de la universidad corresponde a la evolución de los pensamientos hegemónicos de las sociedades. Según Villaverde, podemos diferenciar las 4 etapas de la historia universitaria: la teológica, la filosófica, la científica y la profesional. Si lo piensan bien, las ideas que tenemos en la sociedad, las ideas hegemónicas, afectan directamente a nuestro actuar y justifican toda la estructura social. Por lo tanto, el hecho de que las diferentes etapas hayan tenido diferentes ideas afecta directamente a cómo se imparte la educación. Es por eso que tenemos estas 4 etapas. La primera de estas etapas, la etapa teológica, buscaba unificar el conocimiento racional dado por estas artes liberales con las enseñanzas bíblicas. Es decir, tenía como objetivo encontrar la verdad al unificar la racionalidad con la fe revelada. Básicamente, ¡viva Dios! Vamos a utilizar nuestro conocimiento no para la verdad, sino para justificar a este güey. Al pasar los años y al iniciar la era moderna de la historia, la universidad abandona los estudios teológicos para abrazar por entero la racionalidad humana. El hombre pretende sustituir a Dios y se erigirá en medida de todas las cosas. La universidad renacentista, sin embargo, posee un amplio horizonte humanista. En parte, merced a la filosofía que ofrece respuestas, si no absolutas, por lo menos sí elaboradas sistemáticamente a los grandes interrogantes del hombre. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿O qué me cabe esperar?
Al mismo tiempo vemos intelectuales como John Locke, como René Descartes, Francis Bacon, Spinoza o Kant. Podemos apreciar aquí el cambio de paradigma intelectual de haber pasado de la etapa teológica a la etapa filosófica. Ambas ideas hegemónicas afectan directamente a la manera en que enseñan. Posteriormente, y gracias a los descubrimientos ocasionados por la revolución científica, la universidad foco para volverse científica, es decir, positivista. El objetivo de la universidad en ese momento no era ya tanto el conocimiento humanista, sino el conocimiento de la naturaleza, con materias como física, química y matemáticas. Es en este momento en que tenemos a grandes intelectuales como Isaac Newton, Lord Kelvin o Leibniz. Fue en esta época de donde florecieron las ideas positivistas, que básicamente es el engrandecimiento del conocimiento científico por sobre todo otro, esperando a que éste pueda resolver los problemas humanos. Poco a poco el conocimiento se fue especializando debido a la complejidad de los estudios. De hecho, un profesor argentino de apellido Montejano describía esta especialización de la siguiente manera. La universidad científica, al prescindir de los estudios teológicos, pero también de los filosóficos, ha restringido más aún el campo de indagación. Los sabios formados en ella son personas que conocen cada vez más un sector cada vez más pequeño de la realidad. Son sabios incultos, exponentes de los que Ortega llamará la barbarie del especialismo. La universidad comienza a perder su universalidad. Se abandona la búsqueda de una verdad unificadora para especializarse más en un campo específico. Ok, Montejo tiene razón aquí. El hecho de que se haya especializado tanto la educación ha alejado a esos especialistas del conocimiento de la totalidad. Cosa que no es mala ni buena. Digo, si le quieres poner filtro moral ya estará en cada quien. Pero definitivamente tiene razón, porque si bien el conocimiento especializado ha permitido adentrarnos cada vez un poco más a esos pequeños nichos que son importantes también, bueno, al mismo tiempo los ha alejado de esos especialistas de un conocimiento total. Que, bueno, irónicamente eso ha permitido los avances tecnológicos y científicos. Y por último, en nuestra época actual, es decir, la época contemporánea, tenemos la universidad profesional, en la cual, más que buscar una verdad, tiene el objetivo de formar mano de obra especializada para trabajar en empresas o para tener la validez de prestar algún servicio especializado. La búsqueda de la verdad se queda tan lejos que nadie se acuerda de ella. A nadie parece preocuparle tampoco la unidad de la ciencia y del espíritu universitario que en otro tiempo armonizó la diversidad y la unidad. Este objetivo universitario actual definitivamente corresponde a nuestra era, donde se vanagloria la productividad y el consumo material. Así que sí, cada vez que escucharon esos coaches de finanzas personales diciendo que eres un trabajador y que no puedes pensar por ti mismo porque la universidad te hace que solamente puedas seguir órdenes, pues en parte tienen razón. La universidad actual no te da un crecimiento intelectual, no te da un crecimiento espiritual, simplemente está ahí para mantener el aparato productivo social y continuar con el status quo consumista de esta sociedad. La verdad duele, pero así es. Ahora, estos centros de educación profesional actual tendrán que seguir siendo llamados universidades. Es decir, ya no hacen referencia a su origen y ni siquiera a la etimología de la palabra. ¿No sería conveniente renombrarlos como centros profesionales de estudios o incluso fábricas de trabajadores especializados? Otra interrogante interesante: ¿sería inverosímil pensar en un renacimiento de la institución universitaria en los tiempos actuales? O sea, una institución educativa que busque conciliar diferentes ciencias para acercarnos a descubrir la verdad. ¿O acaso una institución con un objetivo tan puro no cabe en este mundo actual? ¿Tú la estudiarías? Una pregunta interesante para la reflexión. Si el objetivo de las universidades cambia de acuerdo a las ideas y necesidades de la época, ¿cuál crees que sea la finalidad de las universidades en el futuro? Para contestar esta pregunta, agradecería que pusieran en comentarios cuál es su opinión, cómo creen que las universidades van a ser en el futuro, si van a haber robots por ahí tomando clases o inteligencia artificial enseñando materias de filosofía y nos quiten el trabajo. Pues bueno, quiero escuchar sus teorías.